¿Alguna vez has sentido esa inquietud profunda, esa sensación de que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar? Una verdad que la ciencia, con toda su precisión y lógica, no logra descifrar. En el corazón de las Escrituras existe un pasaje que ha desafiado a las mentes más brillantes durante siglos, un enigma que resuena en lo más profundo de nuestra alma, un misterio que los científicos no pueden explicar, pero que hoy, aquí, intentaremos comprender juntos. ¿De qué pasaje hablamos? De aquel que nos habla de la creación, del origen del universo, de la chispa divina que insufló vida en la nada. Un pasaje que, más allá de la literalidad de sus palabras, encierra una profunda verdad espiritual, una clave para entender nuestro propósito en este mundo y nuestra conexión con lo divino. En este viaje de descubrimiento exploraremos no solo el significado literal de este pasaje, sino también sus implicaciones metafóricas y espirituales. Desentrañaremos las capas de significado que se esconden tras las palabras, revelando la sabiduría ancestral que ha guiado a generaciones de creyentes. Porque este pasaje, aunque inexplicable para la ciencia, habla directamente a nuestro espíritu, a esa parte de nosotros que anhela la verdad, la conexión y la trascendencia. Prepárate para un viaje que te llevará más allá de los límites de la razón, hacia el corazón mismo del misterio de la creación. Un viaje que te permitirá comprender de una vez por todas lo que realmente significa este pasaje bíblico y cómo puede transformar tu vida. ¿Por qué este pasaje en particular inquieta tanto a la comunidad científica? Porque desafía las leyes de la física, las teorías de la evolución, la propia concepción del tiempo y el espacio. Habla de un poder creador, de una inteligencia superior que escapa a cualquier explicación racional. Y es precisamente esa resistencia a la lógica lo que lo hace tan fascinante, tan poderoso. Porque nos recuerda que hay realidades que trascienden la comprensión humana, misterios que nos invitan a la humildad y a la búsqueda constante de la verdad. A lo largo de este video te revelaremos las diferentes interpretaciones que se han dado a este pasaje a lo largo de la historia, desde las más literales hasta las más simbólicas, y te guiaremos para que puedas encontrar tu propia comprensión, aquella que resuene con tu corazón y te ilumine el camino. Este no es un video para juzgar, sino para comprender. No es para imponer una verdad, sino para compartir una búsqueda. Quizá lo has sentido, esa inquietud ante lo desconocido, esa sed de respuestas que la ciencia no puede saciar. Hoy te invitamos a explorar ese misterio junto a nosotros, con la Biblia como guía y la fe como brújula. Permítenos acompañarte en este viaje de descubrimiento, un viaje hacia el corazón de la verdad que los científicos no pueden explicar, pero que tu alma, sin duda, anhela comprender. La curiosidad humana, ese impulso innato que nos lleva a cuestionar el mundo que nos rodea, se encuentra en el corazón mismo de nuestra existencia. Desde tiempos inmemoriales, hemos alzado la mirada al cielo estrellado, preguntándonos por el origen del universo, por el misterio de la vida, por la fuerza invisible que lo rige todo. Y en ese anhelo por comprender lo incomprensible, nos encontramos con un pasaje bíblico que ha desafiado a las mentes más brillantes de la ciencia, el relato de la creación en el libro del Génesis. Un texto que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, sigue siendo un enigma, una paradoja que nos confronta con los límites de nuestro conocimiento. ¿Cómo pudo surgir el universo de la nada? ¿Cuál es la naturaleza de esa fuerza creadora que dio origen a todo lo que existe? Estas son preguntas que la ciencia, con sus métodos y teorías, no ha logrado responder de manera definitiva. Y es precisamente esa incapacidad para explicar lo inexplicable lo que hace que este pasaje bíblico sea tan fascinante, tan provocador, tan profundamente conmovedor para el alma humana. ¿Por qué este pasaje en particular resulta tan difícil de explicar para la ciencia? Porque desafía las leyes de la física tal como las conocemos, las teorías de la evolución, la propia concepción del tiempo y el espacio. El Génesis nos habla de un acto creador instantáneo, de una
palabra divina que da origen a la luz, a la materia, a la vida. Un concepto que choca frontalmente con la visión científica de un universo que se desarrolla gradualmente a lo largo de millones de años a través de procesos complejos y leyes naturales. Esta discrepancia entre la explicación bíblica y la científica ha generado un debate que perdura hasta nuestros días. Un debate que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, sobre los límites de la razón y sobre la posibilidad de que existan realidades que trascienden nuestra capacidad de comprensión. Este pasaje, sin embargo, no es solo un desafío para la ciencia, sino también una fuente de inspiración y de profunda reflexión espiritual. Más allá de su interpretación literal, el relato de la creación nos habla del poder infinito de Dios, de su amor incondicional por la humanidad y de nuestro lugar en el universo. Nos recuerda que somos criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, y que, como tales, llevamos en nuestro interior una chispa divina, una conexión profunda con lo sagrado. Comprender este pasaje, por lo tanto, no se trata solo de descifrar un enigma científico, sino de conectar con esa verdad espiritual que reside en lo más profundo de nuestro ser. A lo largo de este video, exploraremos las diferentes interpretaciones que se han dado al relato de la creación, desde las más literales hasta las más simbólicas, y te invitaremos a reflexionar sobre su significado para tu propia vida. Porque este pasaje, aunque inexplicable para la ciencia, tiene el poder de transformar nuestra manera de ver el mundo, de comprender nuestro propósito en la vida y de conectar con la fuente divina que nos creó y nos sostiene. Prepárate para un viaje fascinante, un viaje que te llevará más allá de los límites de la razón, hacia el corazón mismo del misterio de la creación. El misterio en el corazón de la ciencia y la fe reside precisamente en esa tensión, en esa aparente contradicción entre lo que la ciencia puede explicar y lo que la fe nos revela. La ciencia, con su método riguroso y su búsqueda constante de evidencias, nos ofrece una comprensión del universo basada en la observación y la experimentación. Nos habla de leyes físicas, de procesos naturales, de un universo que se rige por principios inmutables. La fe, por otro lado, nos invita a trascender los límites de la razón, a aceptar la existencia de una realidad espiritual que escapa a nuestra comprensión plena. Nos habla de un Dios creador, de un propósito divino, de una conexión profunda entre el ser humano y lo trascendente. ¿Cómo conciliar estas dos perspectivas aparentemente opuestas? ¿Cómo integrar la razón y la fe, la ciencia y la espiritualidad? La clave reside en comprender que la ciencia y la fe no son necesariamente enemigas, sino que pueden complementarse, enriquecerse mutuamente. La ciencia nos ayuda a comprender el cómo del universo, los mecanismos que rigen su funcionamiento, mientras que la fe nos ayuda a comprender el por qué, el propósito último de la creación, el significado de nuestra existencia. El pasaje bíblico que nos ocupa, el relato de la creación, es un ejemplo perfecto de esta tensión entre ciencia y fe. La ciencia nos ofrece explicaciones sobre el origen del universo basadas en la teoría del Big Bang, la evolución, la física cuántica. Explicaciones fascinantes, sin duda, que nos revelan la complejidad y la maravilla del cosmos. Pero la ciencia, por sí sola, no puede responder a las preguntas más profundas, a las preguntas que nos inquietan el alma. ¿Por qué existe el universo? ¿Cuál es nuestro lugar en él? ¿Hay un propósito divino detrás de todo esto? Es aquí donde la fe entra en juego. El relato de la creación, más allá de su interpretación literal, nos habla de un Dios creador que insufla vida en la nada, que establece un orden en el caos, que crea al ser humano a su imagen y semejanza. Nos habla de un amor infinito que da origen a todo lo que existe, de una conexión profunda entre el Creador y su creación, una conexión que la ciencia no puede medir ni cuantificar, pero que podemos experimentar en lo más profundo de nuestro ser. No se trata, por lo tanto, de elegir entre la ciencia y la fe, sino de integrar ambas perspectivas en una visión más completa y armoniosa de la realidad.
La ciencia nos ofrece el conocimiento. La fe nos ofrece el significado. La ciencia nos muestra el camino. La fe nos da la brújula. Y juntas nos ayudan a comprender el misterio profundo que se encuentra en el corazón de la creación. El misterio de un universo que es a la vez asombrosamente complejo y profundamente espiritual. Reflexionemos por un momento sobre la inmensidad del universo, sobre la belleza y la complejidad de la vida en la Tierra. ¿Es posible que todo esto sea fruto del azar, de una serie de eventos, fortuitos? ¿O hay una inteligencia superior, una fuerza creadora que lo orquestó todo? La respuesta a esta pregunta reside en el corazón de cada uno de nosotros, en la capacidad de abrirnos a la posibilidad de lo trascendente, de conectar con esa dimensión espiritual que nos une al misterio de la creación. Este pasaje bíblico, que los científicos no pueden explicar, nos invita precisamente a trascender los límites de la razón, a abrirnos a la posibilidad de lo inexplicable, a conectar con la fuente divina que nos creó y nos sostiene. Porque en el corazón de la ciencia y la fe, en esa tensión creativa entre lo que sabemos y lo que creemos, se encuentra la clave para comprender el misterio más profundo de todos, el misterio de nuestra propia existencia. Ahora, adentrémonos en el corazón mismo de este enigma, en el pasaje bíblico que ha desconcertado a científicos y teólogos por igual. Nos referimos al primer capítulo del libro del Génesis, donde se narra la creación del universo y de la humanidad. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Estas palabras, aparentemente sencillas, encierran un misterio profundo que ha desafiado la comprensión humana durante milenios. ¿Cómo pudo Dios crear algo de la nada? ¿Qué significa que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? ¿Cómo podemos comprender la creación de la luz antes de la creación del sol y las estrellas? Para la ciencia, la creación del universo es un proceso que se rige por leyes físicas, un proceso que ha tomado millones de años y que se puede explicar a través de teorías como la del Big Bang. Sin embargo, la narrativa del Génesis presenta una perspectiva diferente, una perspectiva que habla de un acto creador instantáneo, de la palabra de Dios que da origen a todo lo que existe. Esta aparente contradicción entre la ciencia y la fe ha generado un intenso debate a lo largo de la historia. Algunos han intentado interpretar el Génesis de manera literal, mientras que otros lo han visto como una alegoría, una representación simbólica de la creación. Pero más allá de las diferentes interpretaciones, lo que permanece es el misterio, la pregunta fundamental sobre el origen de todo lo que existe. Este pasaje, sin embargo, no se limita a describir la creación del universo físico. También nos habla de la creación del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esta afirmación tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la naturaleza humana y de nuestro lugar en el universo. Nos dice que somos seres especiales, dotados de una dignidad y un valor intrínsecos, y que llevamos en nuestro interior una chispa divina. Comprender este pasaje, por lo tanto, no se trata solo de descifrar un enigma cosmológico, sino también de comprender quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida. En los próximos minutos, exploraremos en detalle este pasaje del Génesis, analizando sus diferentes interpretaciones y reflexionando sobre su significado profundo para nuestra vida espiritual. Te invitamos a dejar de lado las ideas preconcebidas y a abrir tu corazón a la posibilidad de que este pasaje, aunque inexplicable para la ciencia, pueda revelarte verdades profundas sobre Dios, sobre el universo y sobre ti mismo. Porque en el corazón de este misterio se encuentra la clave para comprender nuestra conexión con lo divino y para encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia. La perspectiva científica, con su enfoque en la observación, la experimentación y la formulación de teorías,
ha logrado avances extraordinarios en nuestra comprensión del universo. Desde la teoría del Big Bang hasta la evolución de las especies, la ciencia nos ofrece explicaciones fascinantes sobre el origen y el desarrollo del cosmos y de la vida en la Tierra. Sin embargo, cuando nos acercamos al pasaje bíblico de la creación, nos encontramos con un territorio donde la ciencia, al menos con las herramientas que posee actualmente, parece atascarse. ¿Qué intentan explicar los científicos sobre el origen del universo? La teoría del Big Bang, ampliamente aceptada en la comunidad científica, postula que el universo se originó a partir de una singularidad, un estado de densidad y temperatura infinitas, hace aproximadamente 13.800 millones de años. A partir de esa singularidad, el universo comenzó a expandirse y a enfriarse, dando lugar a la formación de las partículas elementales, las estrellas, las galaxias y finalmente la vida tal como la conocemos. La ciencia ha aportado una gran cantidad de evidencias que respaldan esta teoría, desde la radiación cósmica de fondo hasta la expansión acelerada del universo. Sin embargo, la teoría del Big Bang no responde a todas las preguntas. ¿Qué había antes de la singularidad? ¿Qué causó la gran explosión inicial? Estas son preguntas que la ciencia aún no ha podido responder de manera definitiva. Algunos científicos especulan sobre la existencia de multiversos o de ciclos cósmicos, pero estas ideas, por el momento, siguen siendo hipótesis sin una base empírica sólida. Es precisamente en este punto, en el límite de lo que la ciencia puede explicar, donde el pasaje bíblico de la creación nos ofrece una perspectiva diferente. El Génesis nos habla de un Dios creador que, con su palabra, da origen al universo y a todo lo que existe. No nos ofrece una explicación científica detallada del proceso de la creación, sino que nos habla del poder infinito de Dios, de su voluntad creadora y de su amor por la humanidad. Para la ciencia, esta explicación puede parecer insuficiente, incluso ingenua. Pero para la fe, es una afirmación profunda sobre la naturaleza divina y sobre nuestro lugar en el universo. ¿Dónde se atasca la ciencia al intentar explicar este pasaje? Principalmente en la idea de la creación ex nihilo, la creación de algo a partir de la nada. Para la ciencia, la materia y la energía no se pueden crear ni destruir, solo transformar. La idea de que Dios creó el universo de la nada desafía las leyes fundamentales de la física tal como las conocemos. Otro punto de conflicto es la cronología de la creación. El Génesis describe la creación del universo en 6 días, mientras que la ciencia nos habla de un proceso que ha tomado miles de millones de años. Esta discrepancia entre la narrativa bíblica y la evidencia científica ha sido fuente de debate durante siglos. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia no es un libro de ciencia, sino un libro de fe. Su propósito no es ofrecernos una explicación científica del universo, sino revelarnos la verdad sobre Dios y sobre nuestra relación con Él. El pasaje de la creación, más allá de su interpretación literal, nos habla del amor infinito de Dios, de su poder creador y de nuestro lugar en el plan divino. Nos invita a contemplar la maravilla de la creación y a reconocer la mano de Dios en todo lo que existe. No se trata, por lo tanto, de oponer la ciencia a la fe, sino de encontrar un punto de encuentro, un diálogo que nos permita comprender la realidad en toda su complejidad y profundidad, porque la ciencia nos ayuda a comprender el cómo del universo, mientras que la fe nos ayuda a comprender el por qué. Y en esa búsqueda de sentido, en esa exploración del misterio de la creación, encontramos la verdadera sabiduría. 5. Las diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. Un breve recorrido por las diversas formas en que se ha entendido este pasaje. A lo largo de los siglos, este pasaje del Génesis, el que narra la creación del universo, ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Desde las lecturas más literales, que aceptan la narrativa bíblica como una descripción factual de los eventos, hasta las interpretaciones más alegóricas, que ven en el texto un simbolismo profundo sobre la relación entre Dios y la humanidad, la diversidad de perspectivas es inmensa.
Y es que este pasaje, en su aparente simplicidad, encierra una riqueza de significados que ha resonado de maneras muy distintas en diferentes épocas y culturas. En los primeros siglos del cristianismo, la interpretación literal del Génesis predominaba. Los padres de la Iglesia, como San Agustín, veían en el relato bíblico una descripción fiel de la creación del mundo en 6 días literales. Esta interpretación, arraigada en la tradición judía, se mantuvo como la dominante durante muchos siglos. Sin embargo, con el surgimiento de la ciencia moderna y el desarrollo de teorías como la del Big Bang y la evolución, la interpretación literal comenzó a ser cuestionada. La evidencia científica, que apuntaba a un universo mucho más antiguo y a un proceso de desarrollo gradual de la vida, parecía contradecir la narrativa bíblica. Esta tensión entre la ciencia y la fe dio lugar a nuevas interpretaciones del Génesis. Algunos teólogos comenzaron a ver en el relato de la creación una alegoría, una representación simbólica de la verdad espiritual. Desde esta perspectiva, los 6 días de la creación no se interpretarían como días literales, sino como etapas en el proceso de revelación divina. La creación de la luz, por ejemplo, se entendería como la creación de la verdad espiritual que ilumina las tinieblas de la ignorancia. La creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios se interpretaría como la dotación del ser humano de una dignidad y un valor intrínsecos, que lo hacen partícipe de la naturaleza divina. Otras interpretaciones se centran en la dimensión poética del texto. El Génesis, como obra literaria, utiliza un lenguaje rico en imágenes y metáforas para transmitir verdades profundas sobre la creación y la relación entre Dios y la humanidad. La creación del universo a partir del caos primordial, la separación de la luz de las tinieblas, la creación del ser humano del polvo de la tierra. Todas estas imágenes evocan una realidad espiritual que trasciende la mera descripción física. Desde esta perspectiva, la belleza y la poesía del texto son tan importantes como su significado literal. ¿Cuál es, entonces, la interpretación correcta? Quizás la respuesta no reside en encontrar una única interpretación válida para todos, sino en reconocer la riqueza y la complejidad del texto bíblico. El Génesis, como palabra de Dios, nos invita a una lectura profunda, a una búsqueda personal del significado que resuene con nuestra propia experiencia de fe. La interpretación literal, la alegórica, la poética, todas ellas pueden aportarnos una comprensión más profunda del misterio de la creación y de nuestra relación con Dios. Lo importante es acercarnos al texto con humildad, con un corazón abierto a la verdad y con la disposición a dejarnos transformar por la palabra divina. Porque este pasaje, aunque inexplicable para la ciencia en su totalidad, nos habla de algo fundamental, del amor infinito de Dios, de su poder creador y de nuestro lugar en el universo. Nos invita a contemplar la maravilla de la creación y a reconocer la mano de Dios en todo lo que existe. Nos recuerda que somos criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, y que, como tales, llevamos en nuestro interior una chispa divina. Y es en esa conexión con lo divino, en esa búsqueda constante de la verdad, donde encontramos el verdadero sentido de nuestra existencia. Ahora llegamos al corazón del significado simbólico de este pasaje, un significado que trasciende la literalidad de las palabras y nos invita a explorar la riqueza espiritual que encierra. Porque el Génesis, como palabra de Dios, no se limita a describir la creación del universo en términos físicos, sino que nos revela verdades profundas sobre la naturaleza divina, sobre la condición humana y sobre nuestra relación con el Creador. La creación de la luz, por ejemplo, no es solo la aparición de la energía electromagnética, sino también la irrupción de la verdad divina en el caos primordial. La luz simboliza el conocimiento, la sabiduría, la guía espiritual que nos permite discernir el camino correcto en medio de las tinieblas de la ignorancia y el pecado. Es la luz que ilumina nuestra mente y nuestro corazón, que nos revela el rostro de Dios y nos muestra el camino hacia la salvación. La separación de las aguas de arriba y las aguas de abajo simboliza
la creación del orden en medio del caos. Dios, con su poder infinito, establece límites, crea estructuras, da forma al universo. Esta separación nos habla de la importancia del orden y la armonía en nuestras vidas, de la necesidad de establecer límites saludables y de encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades físicas y espirituales. La creación de la tierra, con sus plantas y animales, nos habla de la abundancia y la generosidad de Dios. El mundo que Dios crea es un mundo lleno de vida, de belleza, de recursos para nuestro sustento. Esta imagen nos invita a la gratitud, a reconocer los dones que Dios nos ha dado y a cuidarlos con responsabilidad. La creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios es el punto culminante del relato. Esta afirmación nos revela la dignidad y el valor intrínseco del ser humano, creado para amar, para crear, para relacionarse con Dios y con los demás. Llevar la imagen de Dios significa ser capaces de reflejar su amor, su justicia, su misericordia en nuestras acciones y en nuestras relaciones. El descanso de Dios en el séptimo día nos enseña la importancia del reposo y la contemplación. Después de la creación, Dios se detiene a contemplar su obra, a disfrutar de la armonía y la belleza que ha creado. Este reposo no es una inactividad, sino una plenitud, una comunión perfecta entre el Creador y su creación. Nos invita a apartar un tiempo para la oración, para la meditación, para conectar con Dios y renovar nuestras fuerzas espirituales. El relato de la creación, por lo tanto, es mucho más que una descripción del origen del universo. Es una revelación profunda sobre la naturaleza de Dios y sobre nuestro lugar en el cosmos. Es una invitación a vivir en armonía con la creación, a cultivar nuestra relación con Dios y a buscar la plenitud de la vida que Él nos ofrece. Es un mensaje de esperanza y de amor que resuena a través de los siglos y que sigue iluminando el camino de la humanidad hacia la verdad y la salvación. Meditemos en estas enseñanzas, dejemos que penetren en lo más profundo de nuestro ser y permitamos que transformen nuestra manera de ver el mundo y de vivir nuestra vida. Porque en la comprensión del significado simbólico de este pasaje, encontramos la clave para comprender el misterio de nuestra propia existencia y para vivir en plenitud la vida que Dios nos ha regalado. La conexión con nuestra vida cotidiana, con las alegrías y las tribulaciones que enfrentamos a diario, es quizás el aspecto más revelador del pasaje de la creación. Aunque inexplicable científicamente en su literalidad, este pasaje nos ofrece una guía, un consuelo, una fuente de fortaleza para afrontar los desafíos que se nos presentan. ¿Cómo es posible que un texto milenario, que habla del origen del universo, pueda tener tanta relevancia en nuestras vidas hoy? La clave reside en la comprensión simbólica del pasaje. La creación del universo, desde el caos primordial hasta el orden y la armonía, refleja nuestro propio camino espiritual. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido como esa tierra desordenada y vacía, perdidos en la oscuridad, buscando la luz que nos guíe. El pasaje de la creación nos recuerda que Dios, con su palabra poderosa, puede traer orden al caos de nuestras vidas, puede iluminar nuestras tinieblas y darnos un nuevo comienzo. Las dificultades que enfrentamos, las pruebas que nos ponen a prueba, pueden verse como ese caos primordial que Dios transformó en un universo lleno de vida y belleza. Al igual que Dios separó la luz de las tinieblas, nosotros también podemos separar lo bueno de lo malo en nuestras vidas. Podemos discernir el camino correcto en medio de la confusión y la incertidumbre. La fe en Dios, como la luz creadora, nos da la fuerza para superar los obstáculos y para encontrar la paz y la armonía en medio de la tormenta. La creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios nos recuerda nuestro valor intrínseco, nuestra dignidad como hijos de Dios. Aunque a veces nos sintamos perdidos, desanimados, incluso indignos, este pasaje nos afirma que somos seres especiales, amados por Dios y llamados a vivir una vida plena y significativa.
En momentos de dificultad, recordemos que llevamos en nuestro interior la chispa divina, la capacidad de amar, de crear, de transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. El descanso de Dios en el séptimo día nos enseña la importancia del reposo, de la pausa, de la conexión con lo divino. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos vemos atrapados en la vorágine de las responsabilidades, del trabajo, de las preocupaciones. El pasaje de la creación nos invita a apartar un tiempo para la oración, para la meditación, para el silencio interior, para recargar nuestras fuerzas espirituales y conectar con la fuente de nuestra vida. La conexión con la vida cotidiana se manifiesta también en la responsabilidad que tenemos como cuidadores de la creación. Dios nos confió la tierra y todo lo que en ella habita, y nos llama a ser administradores responsables de sus recursos. En nuestro día a día, podemos vivir esta responsabilidad a través de pequeñas acciones, cuidando el medio ambiente, respetando la vida en todas sus formas, compartiendo nuestros bienes con los más necesitados. El pasaje de la creación, aunque inexplicable científicamente en su literalidad, nos ofrece una guía profunda y conmovedora para nuestra vida cotidiana. Nos recuerda que Dios está presente en cada momento, en cada situación, y que su amor y su poder son la fuente de nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Permitamos que este pasaje ilumine nuestro camino, que nos inspire a vivir con fe, con gratitud y con la certeza de que Dios, el Creador del universo, nos acompaña en cada paso de nuestro viaje. El poder de la fe frente a lo desconocido, frente a aquello que la ciencia no puede explicar, reside en la capacidad de aceptar el misterio. Aceptar que hay realidades que trascienden nuestra comprensión, que existen preguntas para las que no tenemos respuestas definitivas, puede parecer, en principio, una señal de debilidad, una renuncia a la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, en la esfera espiritual, la aceptación del misterio se convierte en una fuente de profunda fortaleza, en un motor de crecimiento y transformación interior. ¿Por qué la aceptación del misterio puede fortalecer nuestra espiritualidad? Porque nos invita a la humildad, a reconocer los límites de nuestro conocimiento y a abrirnos a la posibilidad de que exista una realidad que trasciende la razón. La ciencia, con su método riguroso y su búsqueda constante de evidencias, nos ha permitido comprender muchos de los secretos del universo. Pero también nos ha mostrado que hay misterios que escapan a nuestra comprensión, preguntas que siguen sin respuesta. El origen del universo, la naturaleza de la conciencia, el propósito de la vida. Son interrogantes que la ciencia, al menos por ahora, no puede responder de manera definitiva. Es en este punto donde la fe entra en juego. La fe no es una negación de la razón, sino una apertura a lo trascendente, a la posibilidad de que exista un Dios creador, un propósito divino, una realidad espiritual que da sentido a nuestra existencia. Aceptar el misterio no significa renunciar a la búsqueda de la verdad, sino reconocer que la verdad última puede estar más allá de nuestra capacidad de comprensión plena. Significa confiar en Dios, en su sabiduría y en su amor, aunque no podamos entender todos sus designios. El pasaje bíblico que hemos estado explorando, el relato de la creación en el Génesis, es un ejemplo perfecto de este misterio que desafía la comprensión científica. La creación del universo de la nada, la aparición de la vida, la propia existencia de Dios. Son realidades que escapan a la lógica y a la experimentación. Sin embargo, para la fe, este pasaje no es un obstáculo, sino una revelación, una ventana a la grandeza y el misterio de Dios. Aceptar el misterio, en este contexto, significa aceptar que no tenemos todas las respuestas, que hay aspectos de la creación que quizás nunca lleguemos a comprender plenamente. Pero también significa abrirnos a la posibilidad de que, a través de la fe, podamos conectar con la fuente misma de la creación, con el Dios que todo lo creó y que todo lo sostiene. ¿Cómo podemos cultivar esta aceptación del misterio en nuestra vida diaria? A través de la oración, de la meditación, de la contemplación de la naturaleza,
de la lectura de las Escrituras, a través del silencio interior que nos permite escuchar la voz de Dios en lo más profundo de nuestro ser, a través del servicio a los demás que nos conecta con la dimensión espiritual de la vida. La aceptación del misterio no es una pasividad, sino una actitud activa, una búsqueda constante de la verdad que se realiza no solo a través de la razón, sino también a través del corazón, a través de la intuición, a través de la experiencia de fe. Es un camino de humildad, de confianza, de apertura a lo desconocido, que nos permite conectar con la dimensión más profunda de la realidad y encontrar la paz y la plenitud que tanto anhelamos. Porque en el misterio, en la aceptación de lo inexplicable, se encuentra la verdadera sabiduría, la sabiduría que nos acerca a Dios y que nos permite comprender el sentido último de nuestra existencia. En este apartado, vamos a compartir historias de fe, testimonios de personas que, al igual que muchos de nosotros, se encontraron con este pasaje bíblico y hallaron en él no solo respuestas a sus preguntas, sino también una profunda transformación en sus vidas. Personas que, a través de la fe, lograron comprender lo que la ciencia no podía explicar y encontraron paz y propósito en el misterio de la creación. Conozcamos la historia de María, una mujer que dedicó su vida a la ciencia, a la búsqueda de respuestas a través del método científico. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía una inquietud, una necesidad de encontrar un significado más allá de las leyes de la física y la química. Cuando se encontró con este pasaje del Génesis, sintió una conexión profunda, una resonancia en su alma que la ciencia no había logrado despertar. A través de la fe, María comprendió que la ciencia y la espiritualidad no son excluyentes, sino complementarias. Encontró en Dios la respuesta a sus preguntas más profundas y un propósito para su vida que iba más allá del conocimiento científico. También está el testimonio de Juan, un hombre que pasó por momentos de profunda oscuridad y desesperación. La ciencia no le ofrecía consuelo ni respuestas a su dolor. Fue entonces cuando, a través de la lectura de este pasaje, descubrió la esperanza en la creación, en el poder de Dios para transformar el caos en orden, la oscuridad en luz. La fe le dio la fuerza para superar sus dificultades y encontrar un nuevo sentido a su vida. Estos son solo dos ejemplos de cómo este pasaje bíblico, aunque inexplicable para la ciencia, ha tocado la vida de personas reales, les ha dado esperanza y les ha guiado en su camino espiritual. Sus historias nos muestran el poder de la fe para trascender los límites de la razón y para encontrar la verdad que reside en lo más profundo de nuestro ser. Te invitamos a reflexionar sobre estos testimonios, a conectar con la emoción y la sinceridad que transmiten. Quizás tú también hayas experimentado momentos en los que la ciencia no ha podido responder a tus preguntas más profundas. Quizás tú también buscas un significado, un propósito que te ayude a comprender tu lugar en el universo. La fe, como nos muestran estos testimonios, puede ser la llave que abra la puerta al misterio de la creación y te permita encontrar la paz y la plenitud que anhelas. Recuerda que la fe no es una negación de la razón, sino una apertura a lo trascendente, a la posibilidad de que exista una realidad espiritual que da sentido a nuestra existencia. A través de la fe podemos conectar con la fuente de toda creación, con el Dios que nos ama y que nos guía en nuestro camino. Permite que estos testimonios te inspiren a buscar tu propia verdad, a explorar el misterio de la creación y a encontrar en la fe la fuerza y la esperanza que necesitas para vivir una vida plena y significativa. Ito Nin. Hemos recorrido un largo camino explorando el misterio de la creación, la tensión entre la ciencia y la fe y el profundo significado simbólico del pasaje bíblico que nos ha guiado. Ahora, al llegar a la conclusión de este viaje, es momento de reflexionar sobre lo que hemos aprendido y cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. El equilibrio entre la razón y la fe, entre la ciencia y la espiritualidad, no se trata de elegir un bando, sino de reconocer la validez de ambas perspectivas. La ciencia nos proporciona herramientas para comprender el mundo físico,
para desentrañar los mecanismos que rigen el universo. Nos permite avanzar en el conocimiento, en la tecnología, en la medicina. La fe, por otro lado, nos ofrece una brújula moral, un sentido de propósito, una conexión con lo trascendente. Nos ayuda a encontrar significado en la vida, a afrontar las dificultades, a cultivar la esperanza. El pasaje de la creación, aunque inexplicable para la ciencia en su literalidad, nos invita a una reflexión profunda sobre el origen de todo lo que existe, sobre la grandeza de Dios y sobre nuestro lugar en el universo. Nos recuerda que somos criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, y que como tales, llevamos en nuestro interior una chispa divina. Esta verdad, que trasciende la comprensión científica, nos llena de dignidad, de valor, de responsabilidad. En nuestra vida cotidiana, podemos encontrar un equilibrio entre la razón y la fe al aplicar el conocimiento científico con sabiduría y al vivir nuestra fe con humildad y respeto. Podemos maravillarnos con los descubrimientos de la ciencia y, al mismo tiempo, reconocer la mano de Dios en la belleza y la complejidad del universo. Podemos buscar respuestas a través de la razón y, al mismo tiempo, encontrar consuelo y fortaleza en la fe. La ciencia y la fe no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad. Ambas nos invitan a la curiosidad, a la exploración, al descubrimiento. Ambas nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea y nuestro lugar en él. Al integrar la razón y la fe, la ciencia y la espiritualidad, podemos alcanzar una visión más completa y armoniosa de la realidad, una visión que nos permite vivir con mayor plenitud y significado. Te invitamos a que, a partir de hoy, mires el mundo con nuevos ojos, con la mirada de la ciencia y con la mirada de la fe. Que te maravilles con la grandeza del universo y que reconozcas la presencia de Dios en cada detalle de la creación. Que busques respuestas a través de la razón y que encuentres consuelo y fortaleza en la fe. Que vivas tu vida con propósito, con amor, con la certeza de que eres parte de un plan divino, un plan que trasciende la comprensión humana pero que se revela a través de la fe. Y ahora, te invitamos a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Cómo has vivido la tensión entre la ciencia y la fe en tu propia vida? Comparte tus reflexiones, tus dudas, tus testimonios. Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crecer juntos en la fe. Escribe Amén en los comentarios si este mensaje ha resonado en tu corazón. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo contenido que nutra tu espíritu y te guíe en tu camino de fe. Y recuerda, la verdad se encuentra en el equilibrio, en la armonía entre la razón y la fe, entre la ciencia y la espiritualidad. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje de reflexión, un viaje que nos ha llevado a explorar las profundidades del misterio de la creación, a confrontar las fronteras de la ciencia con la inmensidad de la fe. Hemos reflexionado sobre el pasaje bíblico que desafía las explicaciones científicas, un pasaje que nos invita a mirar más allá de lo tangible, a adentrarnos en el reino de lo espiritual, a conectar con la esencia misma de nuestra existencia. Este video no pretende tener todas las respuestas, sino más bien abrir un espacio para la pregunta, para la búsqueda sincera de la verdad. La ciencia nos ofrece un mapa del universo, nos describe sus mecanismos, sus leyes. La fe, en cambio, nos da la brújula, nos orienta hacia el propósito, hacia el significado profundo de nuestra existencia. Ambas, ciencia y fe, son herramientas valiosas en nuestra búsqueda de la verdad, y no debemos temer la tensión que pueda existir entre ellas. Al contrario, es en esa tensión, en ese diálogo constante, donde podemos encontrar un entendimiento más completo y enriquecedor de la realidad. Los misterios de la creación nos invitan a la humildad, a reconocer los límites de nuestro conocimiento humano. Nos recuerdan que hay realidades que trascienden nuestra capacidad de comprensión, que
Existen preguntas que quizás nunca podamos responder completamente. Y es en esa aceptación del misterio, en esa apertura a lo desconocido, donde la fe encuentra su espacio, donde la confianza en Dios se convierte en nuestra guía. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, si has sentido la llamada a la reflexión, te invitamos a compartir este video con tus seres queridos, a sembrar la semilla de la búsqueda espiritual en aquellos que te rodean. Deja un comentario con la palabra Amén. Si deseas unirte a nuestra comunidad de fe, si quieres compartir tu propia experiencia, tus dudas, tus anhelos. Tu voz es importante. Tu testimonio puede inspirar a otros en su camino. Suscríbete a nuestro canal para que juntos podamos continuar explorando estos temas que nos conectan con lo divino, que nos ayudan a comprender el propósito de nuestra existencia y a encontrar la paz interior que tanto anhelamos. Que la luz de la fe ilumine tu camino, que la búsqueda de la verdad te guíe siempre, y que la paz de Dios te acompañe. Hermanos y hermanas, al concluir este viaje a través del pasaje bíblico que la ciencia no puede explicar, les invito a una profunda reflexión. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, desde la literal hasta la simbólica, y hemos visto cómo este antiguo texto sigue resonando con fuerza en nuestros días. Más allá de las explicaciones científicas, este pasaje nos habla del poder creador de Dios, de su amor infinito y de nuestro lugar en el universo. Nos recuerda que somos seres especiales, creados a imagen y semejanza divina, con un propósito único y trascendental. La ciencia nos ayuda a comprender el cómo del universo, pero la fe nos ilumina, el por qué. No se trata de elegir entre la razón y la fe, sino de encontrar un equilibrio, una armonía entre ambas. La ciencia nos permite explorar el mundo físico, mientras que la fe nos conecta con lo espiritual, con lo invisible, con la esencia misma de nuestra existencia. El pasaje que hemos estudiado, aunque inexplicable para la ciencia, nos invita a abrir nuestro corazón al misterio, a aceptar que hay realidades que trascienden nuestra comprensión humana. Nos invita a la humildad, a reconocer que no tenemos todas las respuestas y a confiar en la sabiduría divina. En esa aceptación del misterio encontramos la paz, la serenidad, la conexión con lo sagrado. Este video es solo el comienzo de un camino de descubrimiento, un camino que te invitamos a recorrer con nosotros. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos los misterios de la fe, para compartir experiencias y reflexiones que nos ayuden a crecer espiritualmente. Deja un comentario con la palabra Amén si este mensaje ha tocado tu corazón, si deseas compartir tu experiencia o simplemente unirte a nuestra comunidad de fe. Y recuerda, la fe no es una negación de la razón, sino una apertura a lo trascendente, una búsqueda constante de la verdad que nos lleva más allá de los límites de lo que podemos ver y tocar. Que la luz de la fe ilumine tu camino y te guíe hacia la paz y la plenitud que Dios tiene reservadas para ti.